Ya, ahora sí. Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 50 de Matemática 1. Estamos trabajando en el eje de probabilidad y estadística y nos quedamos con un tema que nos falta por terminar porque como fue fin de semana feriado no tuvimos clase el jueves. Estamos trabajando en las medidas de tendencia central y nos faltó solo un concepto estudiar. Nos faltó un ejercicio que hacer de una medida que era la moda, ¿cierto? Y terminamos viendo lo que es la mediana. Y entre medio vamos a estar haciendo ejercicio, así que mucha atención, ¿ya? Entonces, ¿qué quedamos la semana pasada? Estábamos viendo un ejemplo, ¿ya? De calcular la moda, ¿cierto? Con datos agrupados en intervalos, ¿ya? Y ahí estaba el ejemplo. La fórmula es la que está aquí arriba, ¿ok? Aquí está, ¿cierto? Y aquí está el desarrollo del ejercicio. Por lo tanto, quedó pendiente hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. Dice, el ejercicio de desarrollo que lo tienes que desarrollar, valga la redundancia, dada la siguiente tabla. Dada la siguiente tabla, determinar la estimación de la moda, ¿ok? Porque una cosa es reconocer el intervalo modal, o sea, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Y otra cosa es saber cuál es el dato estimado, ¿ok? Entonces, con esa fórmula que tengo ahí, más la tabla de datos, ya vamos a estimar esta moda, ¿ok? Entonces, te voy a dejar el tiempo para que lo puedas trabajar. Ya. Entonces, te dio que la estimación de tu moda es 62. Ya. Vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar inmediatamente. Entonces, la moda. LI, como lo habíamos conversado, es el límite inferior del intervalo modal. Y el intervalo modal es este. ¿Por qué? Es este, ¿cierto? Porque es el que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, el límite inferior sería 60 más la frecuencia del intervalo modal, que sería 25, ¿cierto? Menos la frecuencia anterior del intervalo modal, que sería 5, ¿cierto? Sería 5 dividido. Lo mismo se repite acá, 25 menos 5. Lo vamos a poner entre paréntesis para que sigamos toda la estructura. Más la frecuencia del intervalo modal, que es 25, menos la frecuencia de, eh, del intervalo siguiente a, estaba poniendo 12, al intervalo modal, ¿cierto? Que sería 20 por la amplitud del intervalo y la amplitud del intervalo simplemente es restar el límite superior, que es 70, con el límite inferior, que es 60, y eso sería 10. Esa es la amplitud del intervalo, ¿ya? Ahí reemplazamos los valores, ¿sí? Sigamos desarrollando. Tenemos 60 más 20 menos 25 es 20. Y acá también 20 más 5, ¿cierto? 5 porque 25 menos 20 es 5 por 10. Luego tenemos 60 más 20 partido entre 25 por 10, ¿cierto? Sigamos acá. Espero que nos alcance el espacio. Entonces, la moda sería esto lo podríamos simplificar, ¿cierto? Y decir, simplifiquemos por 5, nos queda 4, nos queda 5, ¿cierto? Nos queda 60 más 4 25 avos, no, pues 4 quintos, 4 quintos por 10. ¿Cierto? Y vamos a simplificar el 5 con el 10 porque como se está multiplicando, vamos a simplificar uno y 2. Entonces, la moda sería 60 más
4 por 2 es, ¿sí? Es 8 y la suma entre ellos sería 68. Y la moda no es 62 entonces. No, 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 no. ¿Ok? ¿Qué pasó, Vicente? ¿Cuál fue el dato o el cálculo que ahí te pudiste haber equivocado? ¿Dónde estuvo tu error? ¿Me lo puedes comentar? Te leo al tiro. Te leo al tiro. Ah, ya. Ok, no importa, no importa. Igual vamos a seguir haciendo ejercicios. Sigamos avanzando con esto de las medidas de tendencia central. Entonces, ya hemos visto la media aritmética o también llamado promedio. Hemos visto la moda, ¿cierto? Y ahora vamos a continuar viendo lo que es la mediana, ¿ya? La mediana. Entonces, mediana, ¿ok? Dice que es el dato que ocupa la posición central de la muestra cuando estos se encuentran ordenados en forma creciente o decreciente. Creciente es de menor a mayor, ¿cierto? Creciente es de menor a mayor y decreciente está ordenado de mayor a menor, ¿sí? Si la muestra tiene un número par de datos, un número par, ya, por ejemplo, hay 10 datos, ¿sí? La mediana es la media aritmética de los dos términos centrales, sí, porque si tenemos un número par, van a haber dos datos que están justo en el centro, ¿sí? Necesitamos saber un valor solamente, no dos. Entonces, para llegar a un consenso, nosotros vamos a sacar la media aritmética de esos datos, o sea, los vamos a sumar y dividir por dos, ¿ok? Así se va a resolver esto. Si tenemos una cantidad de datos impar, por supuesto que nos va a dar justo en el centro un valor, ¿ya? Cálculo de la mediana para tablas de frecuencias, ¿ok? Sea n el número de datos. Si n es impar, por supuesto que el dato que corresponde a la mediana es em, x, el dato, ¿cierto? Y la posición n más 1 partido en 2. Si es par, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Ok? 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 Entonces, vamos a hacer ejercicios, si no me equivoco. Ah, no, falta todavía. Dice, cálculo de la mediana para datos agrupados en intervalos. Entonces, para n datos agrupados en intervalos, la mediana se encuentra en el primer intervalo en que la frecuencia acumulada es mayor o igual a n partido en 2. Recuerda que n es el tamaño de la muestra o la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces, tengo la cantidad de datos dividido por 2, ¿ok? Entonces, que sea mayor o igual a ese dato. Ahí vamos a encontrar la mediana en datos agrupados en intervalo, ¿ya? Observación. Es súper importante saber que la mediana se aplica a variables cuantitativas, ¿ya? Recapitulemos también un poquito. Recordemos también que la media aritmética solamente la podemos aplicar a variables cuantitativas, ¿cierto? Al igual que la mediana, solo variables cuantitativas, numéricas, ¿sí? Y la moda, ¿ok? Es aplicable, esta medida de tendencia central es aplicable para variables cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Para ambas variables. Las otras no, ¿sí? Entonces, ahora sí ejercicios. Dice, vamos a hacer el uno primero, ¿ok? Se encontraron no, se encuestaron. Se encuestaron 8 familias y el número de personas por familia dio los siguientes resultados. Entonces, número de personas por familia, ¿sí? Entonces, la mediana es, ya, todo tuyo, solo el uno. Después continuamos con el 2. Bueno, entonces, todo tuyo el ejercicio. Ya. Me dices que la mediana es 5. Entonces, como decía la definición, vamos a ordenar los datos. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, ¿cierto? Pero tienen que estar ordenados. Como te decía recién, particularmente yo prefiero de menor a mayor, ¿sí? Entonces tenemos el 2, ¿cierto? Ese es el primer dato. Tenemos el 3, otro dato, 4.
y 4, dos cuatros. Ahí, ahí, ¿cierto? Después tenemos el 6, 6, 6. 3, 6. 6, 6, 6. Después tenemos el 7. ¿Ok? Y mira qué loco. Si bien el 5 no está dentro de los datos, pero como es un número, a ver, uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, 8. Ahí dice. Entonces, n es 8. Por lo tanto, estamos frente a datos, al número de datos par, por lo que significa que van a haber dos datos en el centro, que sería el 4 y el 6, quedándonos 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Y es el promedio. Por lo tanto, decimos 4 más 6 es 10 partido entre 2 y eso por supuesto nos da 5. Bien, está bueno. Vámonos con el siguiente. Dice, de acuerdo al conjunto de datos, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, o sea, están ordenados. Determine si la afirmación es verdadera o falsa. Entonces, vamos a ir viendo. Te lo dejo para que lo puedas responder. Vamos a... Ya. Entonces, lo voy a reescribir lo que tú me respondiste. Vamos a poner la A, dijiste que es B, la B es F, la C es F, falso, ¿cierto? La D es verdadero y la E es falso. Vamos a analizar. Vamos a ver según mis, espérame, ¿dónde están mis resultados? Ya, a ver, la 5 ya, la B, la C, ok, ya. Vamos a revisar, vamos a revisar. Entonces, la A, tú respondiste eso, ahora lo vamos a analizar. Entonces, la muestra es bimodal, o sea que tiene dos modas, ¿cierto? Y si tú te fijas, el dato que se repite con la misma frecuencia, ¿cierto? Y que destaca de las otras frecuencias, porque los otros datos tienen frecuencia uno, ¿cierto? Pero hay dos datos que tienen frecuencia 2. Por lo tanto, esto sería moda y esto sería moda. Por lo tanto, tiene dos modas. Bimodal. Por lo tanto, bien, es verdadero. Bravo. Ya, eso es con la A. Vámonos a la B. Dice, el promedio es 3,5. Ya, veamos, calculemos esa media aritmética, promedio, y vamos a decir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por 2. Para no escribir, aunque uno escribe 5 y 5 da lo mismo porque son dos números. Da lo mismo. Ya, 5 más 5 más 6 y todo eso dividido por el total de datos, ¿cierto? El tamaño de la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dividido por 8. Entonces, X sería, no, no es X, es promedio, ¿cierto? 1 más 2 es 3, más 2 es 5, más 3 es 5, es 5, es 5 es 8, más 4 es 12, más 10 es 22, ¿cierto? Es 22, más 6 es 28. 28 dividido entre 8. Si hacemos la división de eso, lo vamos a hacer aquí arribita, 28 dividido entre 8. 8 por 3 es 24. Me sobra 4. Coma 0. 8 por 5 es 40. Me sobra 0. Así que no es verdadero. Es 3,5. Ojo, ojo. C. La mediana es 3. A ver, si son 8 datos, van a haber dos datos que van a representar la mediana, por ende hay que sacarle el promedio. Entonces, si yo tengo aquí el 3 y el 4, ¿cierto?
Esos son los dos datos que están justo al centro, porque tenemos una cantidad par de datos. Entonces, el promedio de esos dos, ¿cierto? Tenemos 3 más 4 partido en 2. 3 más 4 es 7. Dividido entre 2 es 3,5. Por lo tanto, está bien, es falso. Bien, dice, al agregar un 5, la nueva mediana es 4. Ya, tengo el 1, el 3, el 4, el 5 y le vamos a agregar otro 5, 5 y 6. Y ahora tenemos, ¿cierto? Ahora tenemos una cantidad impar, tenemos una cantidad 9, ¿cierto? Por lo tanto, el dato mediano, o que representa la mediana, el que está justo en el centro, mira, 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Por lo tanto, la nueva mediana es 4. Eso es verdadero. Bien, bien. Al sacar un 5, la nueva mediana es 2,5. Al sacar un 5, veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Le sacamos un 5. 6. Nos queda de nuevo un número impar. Por lo tanto, el dato que está justo en el centro sería 3. 1, 2, 3 datos para un lado, 1, 2, 3 para el otro lado. Así que está justo en el centro. Entonces, la nueva mediana es 2,5. Eso es falso. Bien. 5, no, 4 de 5 está perfecto. Así que, bien. Vamos trabajando. Número 3. Calcular la mediana para las siguientes tablas de frecuencia, que en A muestra las edades de un grupo de personas y en B el número de tarjetas comerciales de un grupo de personas. Entonces, calculemos. A ver, esto es para datos agrupados. Déjame ver cuál era la fórmula para tablas de frecuencias, ¿cierto? Estos eran como para datos, ya, estos intervalos no. Entonces, vamos a llevar esta fórmula al ejercicio para que, si te sirve, lo puedas ocupar. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? ¿Ok? X es la posición, o sea, es el dato. Y esto es la posición. ¿Ya? Entonces ahí vamos a trabajar. La vamos a detener para que lo puedas hacer. Ya. Me dices que la mediana, va, estoy escribiendo en la mesa, nada que ver, que la mediana acá es 18,5 y acá la mediana es 8. Ya. Como tú me comentabas, lo hiciste ordenando todos los datos, ¿cierto? Y buscando el dato central, ya. Sí, esa es una estrategia también, pero cuando las frecuencias son muy altas o la cantidad de datos, ponte tú la edad que sea de 17 a 40 años. Entonces, ordenarlos va a ser pérdida de tiempo, ¿ya? Cuando son poquitos datos, perfecto, lo ordenas de menor a mayor y ta, encuentras. Pero eso es lo que estaba buscando. Aquí son hartos datos. Entonces aquí vamos a sumarle una nueva columna a ahí, a nuestra tabla de frecuencias y vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Ya? La frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta se repite en la frecuencia acumulada. Luego le sumo 10 más 5 es 15, 7 más 15 es 22 y 8 más 22 es 30. Por lo tanto, la cantidad de datos es 30, o sea, es par, ¿cierto? Es par. Por lo tanto, vamos a encontrar, esto siento que como que distrae, vamos a sacarlo y además que necesito espacio. Hay una forma más rápida de sacarlo. La posición, ¿ya? La posición. Vamos a calcular la posición en una forma más sencilla y va a estar dada por n más 1 partido entre 2. O sea,
30 más uno partido entre 2, o sea, 31, ¿sí? 31 partido entre 2, ¿sí? Y tenemos 31 sería 15,5, ¿ya? Como es un dato par, hay dos datos centrales. Hay dos, ¿cierto? Hay dos, ¿sí? Entonces, mm, por lo tanto, está entre el 15, ¿cierto? El 15 y el 16, ¿sí? El 15 y el 16 está, está la mediana, ¿de acuerdo? El 15,5 se encuentra aquí, ¿cierto? Y el 15 se encuentra acá. La posición 15 y la posición 16, no el dato. Estamos hablando de posición, ¿de acuerdo? Entonces, en la posición 15 está el 18 y en la posición 16 está el 19. ¿Está ahí? 15,15 cuando es par. Bueno, y aunque si lo vemos, o sea, cuando es par, cuando es decimal, aunque lo veamos como decimal, se encuentra en el siguiente, en la siguiente frecuencia, ¿cierto? Porque este llega hasta 15, nada más. En el siguiente está hasta 22. Entonces el 15,15 está aquí, en estos datos. ¿Se entiende? Por lo tanto, el dato donde está justo en el centro es el promedio entre 18, ¿cierto? Y 19. Ahí. Entonces esto sería 18 y 18, sería 36, 37. 18 y 16, 37, ¿cierto? 18 y 19. 18 y 19. Aquí se confunde la posición con el dato. Aquí calculamos, insisto, la posición, ¿cierto? Y ahora estamos calculando el dato. Y la mitad de 37 sería 18,5, que está bien. ¿Ok? Lo tienes bueno, muy bien. Sigamos con el otro. Lo mismo. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Son la misma cantidad? No. Tenemos 15. Hagámoslo aprovechando, vamos, calculemos aprovechando que también tenemos que calcular la frecuencia acumulada, ¿ya? Frecuencia acumulada, ¿ok? Entonces, se repite ese dato, después tenemos 15, después tenemos 22, después tenemos 30 y después tenemos 53, ¿cierto? O sea, 53 datos, ¿de acuerdo? 53 datos. Por lo tanto, son datos de número impar, ¿cierto? Entonces, calculemos la posición que va a estar n más uno partido entre 2 y eso sería 53 más uno partido entre 2 y eso sería 54 medios. Y la mitad de 54, 25, 27, ¿cierto? 27. ¿Y dónde está el 27? Aquí, en esa fila, 30, ¿cierto? Porque el anterior llega hasta 22, pero aquí en el 30 está contenido el 27, porque es desde 22 hasta 30, ¿cierto? Y acá, y acá es de 31, 30,001 hasta 53. ¿Cachai? Entonces, claro, la moda, perdón, la moda, la mediana es 8. Bien, bien, los dos bien, ¿ya? Entonces, esta forma es para no estar ordenando los datos, porque son muchos, ¿ya? Y te vas a demorar mucho, ¿ok? Vámonos con otro. La número 4 primero. De los siguientes datos, hay dados, ¿ya? Acuérdate que aquí hay un dato. Las comas son las claves para ir diferenciando, ¿ya? Y el conector y los datos, ¿cierto? Enteros positivos con P menor que Q, la mediana es,
Ya, señor, vamos a pausar, vamos. Ok, ya, ¿cómo se hace este ejercicio? Como te comentaba, es como extraño porque es algebraico, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. El primer dato que tenemos es el P más Q. P más Q. El otro dato que viene sería el que le sigue 2P más Q. 2P más Q. Lo estoy ordenando de menor a mayor, ¿cierto? Luego tenemos el 4P más 8Q. ¿Ok? 4P más 8Q. ¿Sí? Después tenemos el 6, ¿cierto? El 6P más 12Q. Después tenemos el 8P, ¿cierto? El 8P más 16Q. ¿Ok? Y por último, el 10P más 20Q. ¿Ok? Ahí estaría. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 datos. O sea, es un número par. Por lo tanto, van a haber dos datos en el centro, que sería estos dos datos, ¿cierto? Esos dos datos. Uno, 2 para la izquierda, uno, 2 para la derecha. Estamos iguales. Por lo tanto, vamos a calcular el promedio de esos dos datos. Entonces, el promedio va a ser 4P más 8Q más el otro dato, 6P más 12Q. Y por supuesto dividido entre 2 porque son solo dos datos, ¿sí? Luego, reducimos términos semejantes, por eso es pura álgebra aquí. 4P más 6P, 10P. Luego, 8Q más 12Q, 20Q, partido entre 2, ¿ya? Ahora podríamos factorizar, ¿cierto? Podríamos factorizar por 2 para que simplifiquemos el 2 del denominador. Entonces, 2 factor de 5P más 2 por 10. 10Q, ¿cierto? Partido entre 2. Y ahora simplificamos, pum, pum. Entonces, el dato o la mediana de esos 6 datos es 5P más 10Q. Ahí estaría listo el ejercicio. ¿Se entiende? Y en honor al tiempo, voy a explicar yo al tiro, ¿ya? Respecto de la tabla adjunta, conteste verdadero o falso a las afirmaciones. Entonces, ¿ya? Con esta tabla, ¿cierto? Que está a nuestra derecha. Letra A, mucha atención. El intervalo donde se encuentra la mediana es 10,20, el intervalo. Entonces, calculemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Entonces, ahí. FAC. Suena raro. Ya, frecuencia acumulada, ¿ya? 2, 6, 7, 8, ¿cierto? 2, 6, ¿cierto? Pues estamos sumando. A ver, no, no es 4 más 2 es 6. No, yo me equivoqué. Me equivoqué. Eso sí, eso está bueno. Ya, se repite el 2, 4 más 2 6, 3 más 6 9 y uno más 9 10. Entonces tenemos un total de 10 datos, o sea, es par. Veamos la posición. Posición, que sería n más uno, 10 más uno partido en 2, 11 medios, y eso sería 5,5. Esta es la posición.
Por lo tanto, como estamos frente a un intervalo, no, a datos con número par, van a haber dos datos centrales donde está el 5,5 y el 5, ¿cierto? La posición 5 y, bueno, no la posición 5,5, la posición 6, ¿cierto? Porque es el promedio, 5,5 entre 5 y 6. Posición. ¿Ya? Comparte la posición 5 la posición 6 y nos aparece ahí el promedio entre ellos, pero 5,5 es el promedio de la posición. Ya, el 5 y el 5,5 están en esta columna, no, no es columna, es fila, ¿cierto? Por lo tanto, sí, el dato es, o la mediana está en ese intervalo, es verdadero. Bien. Luego, la amplitud es 10. Ya, la amplitud es 10, sí, porque si yo resto 10 menos 0 es 10, 20 menos 10 es 10, 30 menos 10 es 10, 40 menos... No, pues no dije 10. De nuevo, 10 menos 0 es 10, 20 menos 10 es 10, 30 menos 20 es 10, 40 menos 30 es 10. Entonces, eso es verdadero. ¿Ok? Después nos dicen que el promedio es 16. El promedio es 16. Veamos. Aquí teníamos que calcular la marca de clase para poder calcular el promedio. ¿Ya? Y lo hacemos rapidito. Entonces la vamos a poner aquí la marca de clase. ¿Cómo se calculaba la marca de clase? Es el promedio del intervalo, de los límites del intervalo, ¿cierto? Entonces, 0 más 10 es 10. Dividido entre 2 es 5. Ahí está la marca de clase. ¿Ok? 10 más 20, 30. Dividido en 2 es 15. Pero si le sumo la amplitud, 5 más 15, o sea, 5 para llegar a 15 es 10. ¿Sí? Mira, 20 más 30 es 50. Dividido en 2, 25. Pero si a 15 le sumo 10, la amplitud del intervalo me da 25. ¿Ok? Y aquí sería 35. Ya, el promedio. Recuerda que el promedio lo vamos a calcular la marca de clase por su frecuencia, ¿cierto? 5 por 2, que es 10, más 15 por 4, que es 60, ¿cierto? Más 25 por 3, que es 75. Y 31 por 1, 35 por 1 es 35. ¿Y cuánto es el tamaño de esa muestra? Tenemos 2, 6, 6, 10. Ah, sí, si lo habíamos dicho recién. 10. Ese es el tamaño de la muestra. Entonces, sumemos. Ahí tenemos, lo voy a hacer muy rápido con la calcu para que no me pierdo más tiempo en buscar la calculadora que calcular en sí. Ya, 10 más 60 más 75 más 35 nos da 180. 180 partido en 10 se cancelan, nos dice que el promedio es 18. Entonces, esto es falso. ¿Ok? Falso, falso. D, el intervalo modal, o sea, el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta. Esto es, aquí está, la mayor frecuencia absoluta. Sí, eso es verdadero, el 10,20, verdadero. La moda es 4. La moda es 4. Esta es la E. La moda es 4, falso. Porque 4 es la frecuencia, es la mayor frecuencia que me hace entender que ese es el intervalo modal. ¿Ok? Existe más de una mediana. No, pues la mediana es una. Lo que existe más de uno es un dato, dos datos que están justo en el centro, pero por algo se calcula el promedio porque necesito un valor, ¿ya? Entonces eso es falso, falso. ¿Qué queda pendiente? Este ejercicio, que también quedó pendiente en la clase anterior, pero con la estimación de la moda para datos agrupados, ¿ya? Pero ahora va a quedar pendiente la estimación de la mediana para datos agrupados en intervalos, ¿ya?
eso quedaría pendiente. Y la próxima clase, puro ejercicios de esto, ¿ya? Porque estas dos últimas fueron, la 49 y la 50 fue de teoría, ¿cierto? Y algunos ejercicios de desarrollo. Pero la clase 51, puro ejercicios PAES para que ejercitemos estos conceptos que vimos. ¿Ya, mis chiquillos? Entonces, vamos a detener.